Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya, casi todavía son mañanas, pero buenas tardes a todos. Vamos a compartir ahora en esta mañana en Conociendo a Jesús, el capítulo 14 de Mateo, no, 14 de Marcos, Jesús ante el concilio. Vamos a hablar acerca de lo que dice la Biblia. Mucha gente no lee la Biblia y esto lo hacemos para que la gente escuche. Si quiere oír el evangelio, su fe va a aumentar y usted va a conocer cosas que son detalles para que nuestra vida cambie, porque el propósito del evangelio es que nosotros nos conviertamos al Señor Jesucristo y hagamos su voluntad y hagamos lo que a Él le agrada. Tenemos que asegurarnos, tenemos que obedecer, esa es la palabra. La obediencia es lo mejor que podemos hacer como seres humanos aquí en el planeta Tierra. Obediencia a la palabra del Señor. No podemos decir que creemos en Dios y no conocemos su palabra. No podemos decir que creemos en Dios y no creemos en sus promesas. Tenemos que saber que Dios se comunicó con su creación y a través de su palabra lo hizo. Hasta hoy. Aunque usted no lo crea, Dios le habla aquí, Dios le da a conocer el futuro de la humanidad aquí escrito en la palabra. Y vamos a leer, Marcos está escribiendo y escribe que en el 51 dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó. Muchos Muchos teólogos dicen que esto está escrito que como refiriéndose a que este joven era Marcos, el que escribió este evangelio. Y él narra aquí, dice: Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose el fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, contra Jesús, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Esta es una mentira, o sea, un falso testimonio. Decir lo que otro no dijo es hablar mal, a decir mentira. Pero vamos a leer lo que dice Éxodo 20:16 acerca de esto. Miren, Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y ellos hablaron falso testimonio. Y vamos a leer Romanos 13:9 para que vean lo que dice Romanos 13:9. Romanos 13:9 dice: no deban a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, deberías de amar a Jesús. Y hay otros, pero los vamos a leer poco a poco, que hablan acerca de no levantarás falso testimonio.
Vamos a leer Juan 2:19 para que vean lo que dice Juan 2:19. Juan 2:19. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús les dijo: destruid este templo. O sea, él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Lo que dijo Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué decían estos hombres? Nosotros hemos oído, o sea, ni siquiera vieron. Hay mucha gente que habla que por oídas. A veces pecamos así todos los hombres, todos los seres humanos pecamos en esta situación. Hablamos, murmuramos, eso es pecado. Tenemos que arrepentirnos diario, presentarnos ante el Señor y decirle: Señor, perdóname porque de alguna manera he pecado. Somos imprudentes a veces. Entonces, dice aquí: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo. O sea, dice: ¿tú derribarás este templo, Jesús? Estaban diciendo eso: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. O sea, eso decían esas personas. Cuando alguien testifica contra otra persona dando mal testimonio, habla cosas, tuerce las cosas. Pero ni aún así concordaban en el testimonio, porque el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí siempre nos vamos a Daniel 7:13. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. O sea, este es Jesús, el Hijo de Dios, que se sentó a la diestra del Padre. Pero vamos a leer un versículo que está en Hechos 7:55. Es algo maravilloso. Aquí está hablando acerca de Esteban. Y miren lo que les dice Esteban: duros de servir, duros de entendimiento, duros de razonar. Así está mucha gente. E incircuncisos de corazón y de oídos, que no entienden, es falta de entendimiento, de discernimiento. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardan. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, fíjense lo que dice. Hay una situación muy terrible que va a pasar cuando seamos perseguidos todos y que sea la persecución de la iglesia, y no solo cuando venga el arrebatamiento, la persecución encarnizada que va a venir después, cuando el anticristo esté persiguiendo a la gente que se convierta a Jesús, que lave sus ropas en la sangre del Cordero y que crea la palabra de Dios. Va a ser impresionante, amigos. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Fíjense, digno de muerte. Levítico 24:16. Terrible. Miren lo que dice. Lo vamos a leer desde antes, lo que dice la ley acerca el castigo del blasfemo. O sea, si una persona blasfemara, sabemos que Dios perdona todo, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Castigo del blasfemo. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron con él en el campamento, o sea, riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por el Señor la palabra que se iba a designar para este hombre que blasfemó el nombre de Dios. Nadie puede blasfemar el nombre de Dios. Y lo pusieron en la cárcel, ¿verdad? Y el Señor habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedríenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Qué terrible, o sea, mucha gente blasfema el nombre de Dios. La misericordia de Dios ha sido muy grande, amigos. Dios vino a morir por nosotros, intercediendo por nosotros, está en su diestra. Y tú sigues igual de terco, de duro. Qué terrible. Así es la gente el día de hoy. Entonces, cuida de no blasfemar contra la palabra. Hay que hablar con temor y temblor. No hay que ser tan cretinos, creyéndonos que lo sabemos todo. No lo sabemos. Por eso estudiamos la Biblia, para prepararnos, para creer, para que aumente nuestra fe. El Señor nos da oportunidad y nosotros seguimos siendo insensatos. Eso es terrible. Pero miren, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Estaban indignados por lo que Jesús había dicho. O sea, se indignan por las palabras de Jesús. Hoy en día, cuando hablamos los cristianos, a la gente se indignan, se ofenden. Hay cosas que la gente se sale de control porque
creen en su religión y su religión los engaña. Un ciego guía a otro ciego y ni siquiera les enseñan la palabra. Mateo 26, 57. Vamos a ver lo que dice Mateo 26. Aquí lo tengo. 26, 50 ¿qué dije? 26, 57. Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos de Israel. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando en el patio, dice, se sentó con los alguaciles para ver el fin de qué acontecería. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. O sea, buscaban alguien que hablara en contra de Jesús porque no le hallaban nada. Buscaban a alguien que se atreviera a hablar falso testimonio contra el Hijo de Dios, contra Jesús, para entregarle a la muerte. O sea, ellos querían matarle y solamente encontrándole una blasfemia podían acusarle. ¿Cuántos blasfemos había ahí? Todos eran dignos de muerte. Usted ve la actitud de las personas como nosotros hoy en día. Nosotros somos dignos de muerte. Incrédulos, blasfemos, somos de lo peor, llenos de imperfección y dicen, solamente Dios es perfecto, ¿verdad? Pero nosotros podemos ser perfectos. Claro que sí. Cuando decidimos cambiar nuestro camino, podemos caminar en santidad, podemos caminar en perfección, podemos caminar en obediencia, renunciando a nuestra mala manera de vivir. Entonces dice que ese testimonio no lo hallaron, aunque muchos testificaban falso testimonio. Dice, y aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahora aquí estos decían, puedo. O sea, pues claro, él estaba hablando de una manera diferente. Él decía de otra manera, refiriéndose a su cuerpo, pero estos hablaban del templo, o sea, no entendían nada. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia que según ellos había dicho Jesús? Que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué les parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Vamos a ver qué es un reo de muerte. Levítico 24 y 16. Pues por la blasfemia. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Isaías 56, miren lo que dice en Isaías 56. 56. Isaías habla acerca de muchas cosas, pasado, presente y futuro. Dice, di mi cuerpo a los heridores
y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Fíjense, le mesaban la barba, se la jalaban, así se la jalaban. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre ustedes que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Y he aquí que todos ustedes encienden fuego y se rodean de teas. Anden a la luz de vuestro fuego y de las teas que encienden. De mi mano les vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Híjole, amigos, miren lo que dice la profecía acerca de Jesús. Esto es tremendo. Vamos a leer ahora lo que dice Lucas 22. Lucas 22. $22:54. Lucas 22:54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé de lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este es otro acontecimiento que sucedió en ese momento. La historia nos habla y nos narra la situación cuando Pedro niega a Jesús. Y eso lo vamos a hablar después, porque ahí están ante el concilio. Juan 18. Juan 18. Vamos a ver qué dice Juan 18. Juan 18 habla del arresto de Jesús. Y Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Fíjense, este hombre que estaba ante Jesús. Juan 11, miren lo que dice la profecía. Juan 11. Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni piensan que les conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
Esto es impresionante. Entonces aquí habla acerca de Anás, que era el sumo sacerdote. Miren, del 63 al 71. No, lo vamos a dejar así, para no hacernos bolas, porque vamos a llevar una secuencia. Vamos a seguir leyendo Juan 19:24. Juan 19:24, miren lo que dice. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumplieran las escrituras que dicen: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Bueno, no sé por qué está este versículo, pero vamos a ver que todo lo que le hicieron a Jesús fue atroz. Lo golpearon, repartieron sus vestidos, lo desnudaron, lo escupieron, lo golpearon, lo humillaron, lo exhibieron públicamente. Eso fue terrible, amigos. Todo lo que nosotros podemos buscar aquí en la Biblia está para que tú creas que Jesús murió por ti. Todo Él lo recibió. Nosotros éramos los que deberíamos de estar en su lugar, pero Él intervino, Él se puso entre nosotros, Él está entre Dios y nosotros. Jesús se interpuso para que el Padre no nos destruyera, no nos matara. Y muchos dicen: ¿cómo dices eso? Sí, Dios es amor. Él envió a su Hijo, pero aún así Dios no iba a tolerar nuestra arrogancia, y no la va a tolerar, porque muchos hombres van a morir y muchos hombres se hacen duros de corazón y Dios lo permite. Mucha gente sufre, mucha gente dice: ¿por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué Dios permite? Porque no entiende. ¿Por qué mueren los niños? Porque no entienden. Ahorita la gente, ¿cómo está? Piensan que ya podemos volver a la diversión, ya podemos volver a hacer nuestras vagas otra vez. Ya se acabó la pandemia, dicen unos, pero yo lo dudo. Nada más está descansando un poquito la pandemia, porque van a enfermar muchos para que reconozcan del Señor. Piensa en Jesús. Por eso te leo la Biblia. Mucha gente necesita que le lean la Biblia, que le vayan explicando. Mucha gente oye la Biblia y no entiende nada, pero dando un poquito de nuestro tiempo podemos enseñar a otros. Hermanos, Dios los bendiga, no dejen de orar, oremos unos por otros, que el Señor nos dé poder, que nos ayude para seguir adelante. Esta situación del fin de los tiempos es muy crítica, y solamente la esperanza bendita de Jesús nos fortalece. Tenemos esperanza. Acuérdense, no como la esperanza de aquellos hombres que mueren con una esperanza humana, donde ellos dicen que la esperanza muere al último, pero la esperanza de vida eterna no muere, amigos. Esa permanece. Y si tu esperanza está clavada en tu corazón, tú vas a resucitar y vas a vivir eternamente con el Señor. Dios les bendiga, nos vemos mañana si Dios quiere. Hoy en la noche los invito a Noches de Apocalipsis, a un evento muy difícil de explicar, que es el futuro de la humanidad en Cristo. Dios les bendiga, amigos, hasta en la noche.